Dios, paz de Cristo. Amén. Ahora sí, dándole gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta aquí, nos ha dado de su bendición, de su protección, de su amor, y nosotros somos testigos de que en un mundo en donde vivimos buenos y malos, justos e injustos, creyentes y no creyentes, y de todo hay, una cosa sí estamos todos consintiendo en lo mismo, y es que hay tristeza. Amén. Entonces el tema de hoy es ese: ¿por qué hay tristeza? Pero vamos hoy nosotros a ver algo muy fuerte y tremendo de parte de Dios, y por qué no decirlo, de bendición para nosotros que hemos creído en el Señor, y qué tristeza para los que no han creído ni quieren creer en el propio Dios, porque en este mundo, lo vuelvo a repetir, hay mucha tribulación, hay mucha necesidad, ¿sí o no? Todos desde que nos tenemos uso de memoria, nos acordamos de que ha habido tribulaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, enfermedades, desesperaciones. Todo eso siempre nos va a acosar como seres humanos, pero hasta en eso nosotros somos bendecidos y victoriosos en Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué el título de hoy? ¿Por qué hay tristeza? Amén a eso. Porque nosotros tenemos una comunión con Dios a través de Jesús, y nosotros vamos a empezar a ver por qué nuestra tristeza se convirtió en gozo. Amén. Porque no vamos a negar que mientras estemos en este cuerpo de pecado, o cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, siempre la promesa del Señor es: yo estaré con ustedes. Amén. Entonces, qué hermoso es esto, y hoy vamos a estar viendo un poquito de lo mucho que habla acerca de las tristezas. Amén. Porque hoy en día la gente cae en desesperaciones, cae en cualquier tipo de necesidad, y los obligan y los llevan a hacer un montón de barbaridades en sus familias, tanto en sus personas, pero nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver primeramente, como número uno, dos aspectos bien importantes. El primero acerca de lo que Jesús decía, y después vamos a ver lo que decía el apóstol Pablo. Pero Jesús les advirtió a los discípulos que el mundo los iba a aborrecer. Ahora, desde ahí vamos a empezar a ver cómo a un creyente, estando en el mundo y en la tierra, o en el mundo, va a haber tribulaciones y tristezas por parte de la misma gente con la que vivimos. O sea, nuestra tristeza tiene un significado y una razón de ser, y nosotros sabemos que es así. Pero hay otros que no conocen de Dios y dicen: ¿por qué me siento así? No tengo paz. Toman pastillas, van con doctores, van con psicólogos, regresan a los vicios y no tienen ninguna paz. Pero a través de la palabra, basado en lo que dice el Señor Jesús, nosotros entendemos que vamos pues a ser llevados a un tipo de tribulación, no a la gran tribulación, sino a una tribulación que Dios permite, en la cual por medio de ella nosotros vamos a ser formados y creciendo en fe. Vamos a ver Juan 16:1, aleluya, y vamos a ver la advertencia del que todo lo sabe, de nuestro gran maestro y Dios, que es Jesús. Fíjense bien, el Evangelio de San Juan, busquen San Juan 16:1. Por eso nosotros como creyentes recibimos la consolación también por lo que está escrito, ¿sí? Eso es lo hermoso, eso es el gozo de nosotros, que está escrito y viene a cumplimiento. ¿Ya están ahí? Vamos a ver cómo dice ahí. Vamos a leer del 16:1 hasta el 6. Dice el Señor Jesús, dice: estas cosas os he hablado. Ya les había explicado acerca de que el mundo los iba a aborrecer, pero allá abajo les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que no empiecen a dudar de lo que el Señor había dicho en una parte, y luego dicen otra, y luego dicen la otra. Entonces el Señor dice: para que en ustedes no haya tropiezo. O sea, que no haya ningún malentendido de lo que el Señor va a mostrar bíblicamente a los creyentes y a los que el Espíritu iba a venir a ellos. Porque hoy en día alguien que se enfría, alguien que se aleja de las cosas del Señor, empieza a dudar y empieza a tropezar en la palabra de Dios. Ahora, Dios, como todo lo sabe, dice: por eso les he dicho estas cosas,
¿Cómo dice? Les he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, para que sepamos a dónde nos vamos a meter. Y vivir de sus promesas, entendamos eso. Pero sigue diciendo, en una situación que vivieron ellos, los discípulos, en aquel entonces, dice, y os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y luego sigue diciendo, en el 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Si estamos viendo qué tipo de personas hacen estos acontecimientos. Alguien que no tiene a quién, a Dios en él, ni al Padre. Nada que ver con la piedad de Dios. Pero el Señor les sigue diciendo a ellos para que ellos reciban esa paz y reciban ese gozo. Dice en el 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si esa es la paz, esa es la seguridad, eso es lo hermoso de decir, ¿sabes qué? Está escrito que Dios nos avisó, Dios nos lo dijo, que íbamos a recibir todo este tipo de cosas para que nosotros ya supiéramos y no estuviéramos como aquellos que andan afuera sin esperanza. Amén a eso. Amén. Dice en el 5, sigue diciendo abajo, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dice el 5 ahora sí, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, oigan bien, dice Jesús, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado, ¿qué? Vuestro corazón. O sea, ellos ya se habían entristecido, ¿verdad? Los discípulos, ellos ya se habían sentido raros ahí, porque como el Cristo de la gloria se tiene que ir y los va a dejar. Entonces era la primera de tantas tribulaciones y de tantas tristezas para ellos. Imagínense que ustedes y yo estemos gozándonos con el propio Dios, con Jesús, y de un de repente diga, ¿saben qué? Ahí los voy a dejar ya. Vamos a decir, no, ¿con dónde vas? ¿Ah? ¿A dónde vas? ¿No? Entonces se entristecen ellos ahí, pero Él les avisa de todas las bendiciones. No, hombre, no se preocupen, ¿verdad? Eso es lo que dijo ¿quién? Jesús, en sus propias palabras. Porque mucha gente piensa que venir a los pies del Señor es todo color de rosa, ¿verdad? Como dicen, va a estar todo muy en orden, no va a haber problemas. No, sí vamos a tener muchas pruebas, muchas, pero de todas ellas Él nos va a sacar y nos va a dar la victoria. ¿Sí? Porque Él no se va a alejar. Es necesario todas estas tribulaciones. Vamos a ver en cuanto a lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 2 de Corintios 7:2. Digan amén cuando hay en esa. Amén. 2 de Corintios 7:2. Gloria sea al Señor. Vamos a ver ahí. Porque mucha gente, escuchen bien, mucha gente cuando oye la palabra, dicen, bueno, es que esta palabra que este hombre trae es hasta cierto punto muy dura. Es una palabra que si nosotros ya venimos con tribulaciones, si nosotros ya venimos con problemas de nuestras casas y nuestros trabajos, al venir nosotros al servicio no queremos oír más cosas negativas, dicen algunos, pero no se trata de lo que ellos piensan, ¿sí? El pueblo de Dios tiene que estar siempre atento a la voz de Dios. Entonces, lo que los hombres de Dios traen, eso es lo que el pueblo necesita oír y saber en el momento, porque viene ¿de quién? De Dios. Ahora, Pablo aquí va a hablar, oigan bien, acerca de las cartas que él escribía a las iglesias, ¿sí? Así como el Señor dijo que su palabra, le dijeron que su palabra era muy dura y no había quien la aguantara, así le decían a Pablo también que las cartas eran muy duras, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Era necesario escribir y hablar así de fuerte para que la gente sepa que en el futuro, basado en lo que ya dijo Dios, estemos bien, estemos preparados pues. Vamos a leer 2 Corintios 7:2. ¿Ya están ahí? Amén. Dice Pablo, admitirnos, ¿verdad? Tiene 2 puntos, dice, a nadie hemos agraviado, oigan bien la declaración del apóstol, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Por qué dice eso? Porque él cuando hablaba, cuando escribía sus cartas, esa era la misma palabra de Dios, era la misma voz, era Dios, era él advirtiendo, era Dios hablando, por eso le dice, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Decimos amén a eso. Porque ¿cómo va Pablo a traer una carta? Siempre la traía bajo el poder del Señor, bajo el Espíritu Santo, bajo la guía de Dios.
Las cartas de Pablo era Dios hablando ahí. Por eso dice Pablo, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Sigue diciendo Pablo, no lo digo para condenarlos, dice, condenados, dice, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones, dice Pablo. O sea, con todo lo que Pablo daba a las iglesias como consuelo en las cartas, la iglesia siempre andaba atribulada. ¿Por qué? Porque es necesario. Ahorita vamos a ver por qué. Por eso nosotros recibimos tristeza, pero es una tristeza de Dios, una tristeza hermosa, que es necesario. Fíjense bien cómo vamos a seguir leyendo. Dice en el 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, dice, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, el mismo Pablo declara las tribulaciones que él tenía, ¿sí o no? Amén. Con todo lo que Dios se manifestaba en él, con todo el poder que Dios estaba en él, había tribulaciones para Pablo, amén, también a eso. Entonces, prepárense, porque también nosotros estamos puestos por todo eso. Oiga bien cómo dice el 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, ¿sí? Ahí está ya la clave. Dios que consuela a los humildes. Ahí vemos nosotros la diferencia de los que están sin el Señor, de los que están ignorando a Dios, de los que dicen, ¿sabes qué? No ocupo a Dios, y los veo uno bien atribulados, o el que se dice ser cristiano y no cree en la palabra del Señor, no sigue en el Evangelio. Escuchen bien, todos estos puntos que nos van a hacer personas gozosas, nos van a hacer personas victoriosas. En 2 Corintios estamos leyendo 7:6, pero Dios que consuela a los humildes, dice así. Ahora, había que ver nosotros como iglesia del Señor cuántos ya estamos en ese tipo de humildad. Porque ese es nuestro consuelo, dice la palabra, pero Dios que consuela ¿a quién? A los humildes. Sigue diciendo, nos consoló con la venida de Tito. Acuérdense que cada hombre que venía de parte de Dios era una gran bendición. ¿Sí? No son hombres que nomás vienen a hacer bola, no son hombres que vienen a levantar ofrendas, no son hombres que vienen a ver cuánta gente hay en las iglesias y agarrar un buen billete y seguir, no, sino que cuando un hombre llega de Dios a una congregación y ese Dios es una gran bendición. Es una gran bendición cuando estos hombres son verdaderamente siervos de Dios. Por eso el mencionar a Tito no es como darle la honra y la gloria a Tito, sino que es hablar del propio Dios, porque estos hombres los dirigía Dios. Entendamos eso. Sigue diciendo ahí en el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber ¿cómo dice? Vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Dice en el 8, fíjense el punto que toca aquí el apóstol en cuanto a la tristeza, porque oían las palabras de él, oían las cartas, y así como lo oían de Jesús, lo oían de él, y se hacía muy duro, decían, bueno, es muy fuerte eso. Pero hay una cosa que él dice, porque aunque os contristé o los contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Ahora, Pablo entendía que es necesario que a la iglesia se le diga siempre la verdad. Siempre, cuando estamos con Dios y fuera de las congregaciones, que no estamos en los templos, siempre tenemos que hablar verdad. Ahora, mucho más estando en congregaciones, mucho más estando hablando y diciéndole a la iglesia, dándole cartas, en este caso el apóstol dice, ahora me gozo, ¿sí? Dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, dice el apóstol, porque habéis sido contristados según Dios. Ahí podemos ya ver que no venía de Pablo, no venía de su corazón, no venía de los chismes que se levantan en las iglesias y Pablo va y corre y hace cartas. Pablo nunca se movió así. Pablo nunca dijo, oh, es que vino un hermano y veo que... No, si venía alguien, venía en verdad también.
Y si hablaba de la congregación era porque era una verdad. Pero nunca Pablo se movió en chismes, ni la gente, yo creo ahí. Por eso él dice y pone en la Biblia, por el poder de Dios, que habéis sido contristados según Dios. Entonces todo lo que ve escrito, todo lo que viene aquí, a mucha gente le entristece, pero con la diferencia de que es para nuestro bien. ¿Sí estamos entendiendo? Porque nosotros dependemos ya de Dios, ya no dependemos de nuestras situaciones, porque entonces seríamos un tipo humanos ahí y otro tipo de Dios. Pero sigue diciendo en el 10, fíjense bien cómo dice ahí, 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza, pongan atención aquí, que es según Dios, produce arrepentimiento. Eso es lo hermoso de nosotros, que nosotros recibimos este arrepentimiento por medio del Señor. Él es el que nos está formando, Él es el que nos está quebrantando, Él es el que nos está enseñando, Él es el que está haciendo todo en nosotros, porque a Él nos debemos. Pero vean la otra parte, sigue diciendo pues, lo leo otra vez, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, luego dice de que no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que ver que muchas personas, si no han vuelto a nacer y están entristecidas, o están de una manera desesperados y no han creído, están cerrando ese corazón, hay que tener mucho cuidado, porque pueden hacer cosas muy raras que no le agraden a Dios. ¿Sí? Porque cuando ya estamos en el Señor y venimos a ser atribulados por parte de Él, es de parte de Dios. Venimos a recibir la prueba, es de parte de Dios. Pero mucha gente, es que no hay diferencia en los que están adentro sin creer, a los que están afuera sin oír. Es lo mismo. El que está sin oír no le importa, el que está adentro no cree. Están en un mismo sentir. Por eso tengamos mucho cuidado, porque dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso está muy feo, ¿no? Muy triste también. Sigue diciendo, gloria al Señor, ahí en el 10, bueno, vamos a movernos a unos proverbios para ver el balance, o el contraste más bien, de que en este libro de los proverbios se habla mucho de las tristezas. Miren, vamos a ver el proverbio 10:8. Ahí vamos a dejar ya a Corintios y vamos a movernos hasta este proverbio. Amén. Proverbio 10:8. Vamos nosotros a ver aquí cómo va a hablar acerca de los sentimientos de las personas, de lo que el efecto en el corazón en sabiduría o sin sabiduría de Dios y el sentir de las propias personas. Decía pues Proverbios 10:8. Ahí está ya. Dice Proverbios 18. Sí, porque mucha gente dice que ellos saben o son sabios en la palabra, pero viven muy atribulados y uno no entiende, ¿verdad? Porque yo pienso que tenemos un balance de parte de Dios en cuanto al tipo de tribulaciones, a gozo y todo, pero más que nada los que han vuelto a nacer saben que pase lo que pase, Dios estará con ellos. ¿Sí? Es como que todas las cosas, como dice la Biblia, les van a ayudar para bien. Pero ¿qué dice Proverbios 18? Dice, el sabio de corazón, oigan bien aquí, recibirá los mandamientos, ¿sí? Mas el necio de labios caerá. Y luego dice, el que camina en integridad anda confiado. Fíjense bien todo lo que va a decir aquí. Dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. Ahí podemos ver nosotros que los sabios de corazón que reciben de los mandamientos, ¿cómo dice el 8? El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Si ahí está el contraste luego de por qué unos están en una tristeza muy triste, muy fea, y otros ya sabemos que aunque hayamos ya recibido al Señor, tenemos tristeza, pero sabemos que Dios está siempre con uno, que Dios siempre está presente,
y que Dios nunca te va a dejar, porque eso está escrito. Ahora, vean en la misma página, en el 10:22 de Proverbios, fíjense cómo dice aquí. Dice otra vez acerca de las cosas de Dios, de las bendiciones. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿sí? Y no añade tristeza con ella. Ahora, podemos ver nosotros ahí que si nosotros, como leíamos, al sabio de corazón recibirá mandamiento, se aplica que la bendición de Jehová es la que te enriquece, es la que te hace sentirte bien, es la que la sabiduría de Dios es la que te va a hacer sentir esa paz y decir, sabes que yo leí esto, Dios me lo trajo a la mente, y yo me sentía raro, pero de repente Dios me trajo paz porque me trajo una palabra que yo ya había leído, una promesa, ¿sí? Por eso es lo que quiero que vean, porque esta tristeza para nosotros es parte del volver a nacer otra vez. Ahorita lo vamos a ver. Pero repito el 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. No el dinero, no los tesoros, no las casas, los carros, la ropa, el perfume que uno se usa. No, ahí dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, estemos como estemos, mientras sepamos que somos personas vueltas a nacer, estamos ricos, somos ricos por parte del Señor. Dice en el 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Ahí ya estamos viendo el contraste. Dice más, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Fíjense bien. Entonces ahí vemos ya, nosotros podemos ver muchas cosas, pero hay que ver nada más los puntos para nosotros saber de dónde viene, es que esa tristeza que es muy de Dios y una tristeza pues que solamente arrepintiéndose puede entender uno de qué es esa tristeza, o diciendo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Porque hoy en día hay mucha depresión en muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, y dicen, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Pero si tú sabes, oí bien esto, que hay un Dios que te ha dado promesas, no tienes por qué estar así. Porque entonces Dios, tú no le estás creyendo a Él, porque Él está haciendo su parte. Él te está declarando lo que Él te va a llenar a ti como parte de su bendición. Amén. Amén. Vamos entonces a ver cómo esa tristeza se convierte en gozo otra vez de parte del Señor Jesucristo cuando habla otra vez con sus discípulos antes de partir Él de la tierra. Vayan a ver Juan 16:20 junto conmigo. Es ahí donde vimos hace rato, por ahí cerquitas. Juan 16:20. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Allí en Juan 16:20 vamos a ver. Fíjense bien, cuando Él está hablando con ellos, esto es lo que Él dice. Dice, de cierto os digo. Fíjense el carácter o lo que vamos a sentir basado en lo que Él dice. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Sí o no a eso? Amén. Dice, y el mundo se alegrará. Ahí ya el Señor está haciendo una declaración profética, ¿sí? Donde hay un mundo impío y necio de corazón y los creyentes. O sea, no lo dijo abiertamente que iba a haber una guerra declarada espiritual ahí en esa parte exclusivamente, pero lo podemos ver. ¿Por qué es que se va a alegrar un mundo? Dice ahí que porque lo vieron cuando Él fue muerto en la cruz y un montón de cosas y el mundo se alegra. Sí, pero no todos se alegraron. Pero ¿qué dice aquí? Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿sí? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, eso es para que nosotros creamos que pase lo que pase, acordarnos de estas escrituras. Y decir, bueno, hasta donde yo sé, y yo lo leí, y yo me acuerdo, y el Señor me lo trajo, que estoy en tribulación, pero dice el Señor que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y no es nomás una palabra al aire, es que es un hecho verdadero. Porque cuando recibes el Espíritu, Él es el que va a traer esa palabra, y el poder y la paz hacia ti y a mí.
Y pone un ejemplo de una mujer con unos dolores de parto, lista para parir. Dice en el 21, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, oigan bien, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora esto lo podemos aplicar un poco también a nosotros, los que hemos vuelto a nacer, que es un gozo, como dice el salmista, que él quería que le regresara el gozo de su salvación. Y aquí podemos nosotros ver que una mujer cuando va a tener su bebé, tremendos dolores, gritos y mucha desesperación y una angustia muy fuerte, como dice aquí, pero cuando nace ese niño se le quita todo. O sea, yo no, obviamente no sé porque no soy mujer, pero las mujeres sí han de saber esto, que una vez que se los ponen en el pecho, eso como que les sana hasta el dolor. Entonces, si Dios dice es que es cierto. Amén. Dios no va a decir cosas que a algunos les pasen, otros estén dormidos ahí, no, sino que es una realidad. Ahora, vuelvo a repetir, es parecido a la tribulación cuando uno se siente muy feo y uno dice, Señor, regrésame el gozo de tu salvación. ¿Sí? El salmista David, o el rey David, o como lo conozcan, pero es el que dijo eso. Dice en el 23, aleluya. Bueno, ahí le dejamos nada más. En el 22, vamos a seguir el 22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sí? Eso, cuando él dijo, acuérdense lo que él dijo, si nos volvemos atrás, denle vuelta a su Biblia, por decir en San Juan 16, 16:7, ahí dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Se fijan? Y luego por eso en la otra parte que leíamos dice, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso nosotros no hemos visto al Señor cara a cara, pero hemos recibido, como Él dice en sus promesas, al propio Dios en nosotros. Amén. Y los veré, porque Él sí nos ve, ¿sí o no? Pero nosotros no le podemos ver, nosotros le podemos sentir la presencia. Y eso nos basta a nosotros, porque Dios es poderoso para hacernos sentir en paz y quitar esa tristeza y convertirla en gozo. Amén a eso. Amén. Ahora, eso es con relación a los creyentes. Amén. Vamos a seguir hablando más de esto, pero movámonos hasta Primera de Pedro. Gloria sea el Señor. Primera de Pedro, aleluya, 4:12. Amén. Y hay pues padecimiento en los dos lados, oigan bien, en los que no creen y en los que creen. Pero hemos visto ya que el padecimiento de nosotros es muy diferente al de ellos, ¿o no? Sí. El de ellos es de muerte. Siempre el que no tiene a Dios, el mismo Dios lo relaciona con la muerte, con ser olvidados, con ser dejados, con ser puestos en unas muertes, en unos sufrimientos. Por eso cuando las predicaciones son para todas las personas que no quieren creer también, y para los que están en las congregaciones que no han vuelto a nacer también, porque cuando ya hemos vuelto a nacer, solamente esto nos refuerza más nuestra fe. Los que ya hemos vuelto a nacer, nos reforzamos más al oír y al saber tremendas promesas que Dios tiene para con nosotros. Y para los que están afuera, advertencias muy de muerte, ¿sí o no? Amén. Unas advertencias que cualquiera van a decir, bueno, ¿está diciendo eso Dios? ¿Está diciendo eso que nosotros? Sí, eso está diciendo. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí. Dije Primera de Pedro 4:12, ¿ya están ahí? Amén. Fíjense bien cómo dice aquí. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba o de prueba. Y luego dice, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense bien qué declaración hace Pedro. Que no nos asustemos o no nos sorprendamos
como si algo fuera extraño que nos vinieran esas pruebas y esas tristezas y esas tribulaciones. Es lo que él dice, no se pongan así. Y uno dice, pero es que es necesario que seamos puestos en ese tipo de tribulaciones y de tristezas, porque Dios lo requiere. ¿Sí? Es como nosotros, lo repito, vamos siendo formados en nuestra fe. Porque es necesario meternos ahí para volvernos a Dios a cada rato y creer y esperar en Él siempre. ¿Sí? A crecer espiritualmente en nuestra fe. Dice él, al final de ahí, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué me viene a mí tanta cosa? ¿Ah? Bueno, si es de parte de Dios, es de gozo. Y si no, hay que ver por qué. Amén a eso. Solamente el individuo sabe por qué le viene la tribulación y sabe por qué le viene el dolor, sabe por qué le viene todo, porque ¿quién vive la vida de él? Nadie más que él. Entonces yo sé por qué me vienen cosas, ustedes saben por qué les vienen cosas, a los demás saben por qué, en sus personas. Nadie se puede hacer tonto aquí. Yo sé lo que yo vivo, yo sé lo que yo hago y yo sé lo que recibo de Dios. ¿Por qué? Porque yo vivo mi vida y nadie más. En esa manera, en ese aspecto me muevo yo. Y todos ustedes también. Por eso vamos a ver este punto aquí, que no es cosa extraña, sino parte pues de renacer como personas. Estamos viendo a los creyentes. Amén a eso. Fíjense, pónganle una marca ahí y denle una vueltita nada más en 1 Pedro 1:3, al principio del libro de Pedro. Vamos a ver aquí por qué Él mismo nos pone en esas situaciones. ¿Quién? Dios. Sí, porque ya cuando estamos con el Señor no queda otra, oigan bien, más que obedecer a Dios. Que no entiendas y no sepas, ese no es ningún problema tampoco. Porque suficientemente es Dios para llevarte a ti, meterte y sacarte por donde Él quiere y hacer todas las cosas en orden, porque Dios no es como nosotros. Amén a eso. Amén. Dije 1 Pedro 1:3, ¿ya están ahí? Amén. Fíjense bien, dice, bendito, fíjense estas declaraciones que son para nosotros, para los que le han creído. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer. Ahí está. No es, por eso dice la palabra que no es del que quiere, ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Bueno, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego dice, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, por eso es muy importante creer que Él resucitó, porque entonces si cuando uno deja todos esos aspectos fuera, está uno ahí errado y no sabe para dónde va. Dice en el 4, para una herencia incorruptible, oigan bien, la herencia que vamos a recibir, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Por eso prepárense, porque el Señor está declarando todo esto para nosotros. Dice en el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está a lo que me refiero hablando. Que no importa por donde Dios nos meta, Él sabe lo que está haciendo contigo y conmigo. Amén. Él sabe como individuos, como personas, pero Señor, ¿cómo si yo? Tú déjate, métete. Él sabe lo que está haciendo contigo. Lo que tú ocupas, el tipo de dosis en fe, de prueba, te la está dando lo que tú ocupas. No te va a dar más de lo que tú no puedes sostener. Por eso dice que sois guardados. Amén a eso. Amén. Por el poder de Dios mediante la fe. Porque es que hay gente que dice, yo no conozco nada, pero no tengo ni fe. Entonces no tienes nada que ver tú todavía aquí. Por eso aquí está todo en orden. El creyente, el que declara que Jesús que recibe, que se bautiza, que hace todo en orden, aquí está también todo en orden. Nosotros hacemos las cosas en orden y la Biblia está en orden también. Amén. Y vamos cayendo ahí uno con el otro, y vamos haciendo profético lo que Dios va a hacer en nosotros, pues, para que me entiendan. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego dice, para alcanzar la salvación. ¿Sí? ¿Para alcanzar qué? La salvación. Pues es necesario el proceso divino del cielo hacia la tierra de Dios para contigo. No nomás digas, no, yo ya estoy. Ay, el día que sea yo ya llego allá. No, hay un proceso. Dice, para alcanzar ¿qué? La salvación. Dice que está preparada para ser manifiesta o manifestada en el tiempo postrero.
si ahí viene lo mejor. Todavía no, nosotros somos, ahí vamos. Vamos para adelante, ¿verdad? Amén. Dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis. Oigan bien, ese es el gozo ahí. Que no hemos visto, no hemos sentido, no, el cielo nadie lo conoce, nadie ha pisado, no ha visto ángeles a nadie, pero es un ¿qué? Es una alegría. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco, oigan bien lo que va a decir aquí, un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Pero escuchen que esa prueba es algo hermoso y es de parte de Dios. Todo lo que venga de Dios, amén a eso. Porque Él sabe lo que está haciendo, lo vuelvo a repetir con nosotros. Ahora, ¿qué dice en el 7? En el 7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, ahí está. Nosotros decimos que tenemos fe, pues Dios nos va a probar. Y no somos los primeros ni los últimos. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Sabemos quién es el padre de la fe o no? Abraham. A él se le probó con su hijo. Y dijo, él proveerá. Y al lado estaba el borreguito ahí amarrado. Ahí fue la prueba y él pasó y fue la fe del Señor. Entonces nosotros también, por eso nuestra tristeza es convertida en gozo. Leo el 7 otra vez. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, oigan bien cómo la pone el Señor, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego declara aquí en el estado que nosotros estamos como creyentes, porque mucha gente te critica y dice, ¿cómo tú vas a alabar a un Dios que no ves? ¿A quién le estás hablando tú ahí como un loco? Ah, bueno, ¿qué dice la Escritura? A quien amáis sin haberle visto. Aleluya por eso. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la verdadera fe de una persona. Porque hoy en día todo el mundo, hasta los impíos, hasta los incrédulos, los duros de corazón, hablan de una fe. ¿Sí? Pero no toda la fe es la que te lleva al cielo. Hay una fe muy exclusiva. ¿Sí? Amén a eso. Amén. Dice entonces en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Ahí está otra vez? ¿Qué es el final de vuestra fe? Bueno, que es la salvación de vuestras almas. Por eso esto del cristianismo no es nomás de un día o dos o un dominguillo ahí, o de salirte a la calle y hacer un servicio, de hacerte... No, es una vida diaria. Es una vida diaria, el caminar, el vivir, porque tú estás en un proceso divino de Dios, y yo también. Porque al final Él nos promete que el final de esa fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, antes de eso, no hay salvación de almas todavía, basado en lo que está escrito, pues. Por eso es necesario que la gente diaria esté sometida, humilde, bajo la mano de Dios. Oh, no es que no es como les han dicho muchas personas, o como muchos profesan decir que es, en mucha religiosidad, en muchos actos de amabilidad, o hablando, como dice la Biblia, de ángeles y un montón de cosas que ellos no saben ni han visto. ¿Sí? Aleluya. Ahora, regresemos pues. Por eso no es algo, ya vimos ahora sí que no es algo extraño que nosotros seamos puestos en tristeza y en tribulación. Es necesario y es parte del volver a nacer. Amén a eso. Amén. Vamos de regreso a donde nos quedamos en Primera de Pedro. Gloria al Señor. Fíjense bien. Primera de Pedro 4:12. Vamos a leer ahí otra vez. Dice pues el apóstol Pedro, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, todos aquellos que hemos vuelto a nacer, es un gozo muy tremendo saber que porque hemos vuelto a nacer nos vienen estas cosas, aunque sea difícil de entender, aunque sea duro, pero ¿saben qué? Eso nos mantiene humildes y hablando con Dios siempre. Eso nos prueba y nos hace crecer más y nos tiene más en comunión con Dios. El decirle, Señor, me viene esto, Señor, entonces es una comunicación más amena, más rápida, más grande, porque estamos entribulados y estamos diario encomendándonos hacia el Señor. Amén. Amén. Por eso Él sabe lo que está haciendo. Vamos a leer 1 Pedro 4:13, ahí donde vamos. ¿Qué les dice entonces Pedro?
una cosa extraña que aconteciese. No, dice abajo, sino gozaos. Ahí está. ¿Ustedes creen que alguien que no conoce de Dios se va a gozar? ¿En qué se va a gozar? Si ni siquiera sabe el significado. Ni siquiera hay palabras bíblicas que mucha gente menciona y no saben ni entienden qué son. Solamente los que reciben la dirección a través del Espíritu Santo entienden de lo que estamos hablando, pues. ¿Qué dice? Sino gozaos. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Se fijan? Esa es la similitud que existe entre los cristianos verdaderos. Unos padecimientos parecidos a los de ¿quién? A los de Cristo. No a los del sacerdote mayor, no a los del el líder, no a los de no sé qué, a nadie. Es que tu vida está comparada y tiene que ser parecida a la del propio Dios, a la del propio Jesús. Por eso yo digo esta palabra, para todos aquellos que tienen sus religiones que tanto quieren, ¿con quién se están comparando? ¿Cómo van a llegar a dar la medida exacta del varón que Dios anda buscando si ni a Jesús conocen? ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo cómo mucha gente nace, crece, se desarrolla, muere y se va al infierno por creer cosas que no tienen ningún significado. Oigan bien, nacer, crecer, desarrollarse, hacer una vida y al infierno. Qué feo, ¿verdad? Y qué triste. Y va a decir uno, no, pues es que ellos todos tienen una oportunidad de querer cambiar, porque Dios es un Dios de justicia. Dios no va a verlos y no va a hacer nada, sino que Él sabe por muchas maneras cómo puede a la gente llamarle la atención y que dejen lo que no es de Dios. Amén a eso. Usted nunca se sienta triste, usted nunca se sienta como que usted no hizo nada, usted nunca se sienta, sino que Dios antes que nosotros ya ha hecho cosas en ellos. ¿Sí? Porque la salvación no depende de un humano a otro humano, si todo depende del propio Dios. ¿Sí? Dios usa personas humanas para ir a hablar y predicar, pero salvaciones, bendiciones están en el poder del propio Dios. Amén. Sí, usa hombres, como los ha hecho escribir todo esto, pero el poder ¿de quién es? De Dios. De Dios. Vamos a seguir leyendo. Qué interesante está esto. Dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sí, porque no vas a esconderte tú como Adán y Eva, cuando estaban desnudos y en vergüenza y en el gran pecadazo ahí, escondidos y tapándose. Sino con todo lo contrario, dice aquí, mira, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sí, cuando Él venga, no corras tú a esconderte, sino que seamos tomados a la voz o a la última trompeta, como sea, pero salir, porque ahí viene el esposo o el novio, ¿verdad? Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Aleluya. Dice en el 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí está otra garantía. Ahí está otra garantía que solamente Él nos hace exclusivos hijos de Él. Y Él declara quién y quién es, por qué y cómo. Si no es que el que dice, yo me siento que ya nací un día, o yo me siento, yo un día derramé lágrimas ahí y sentí algo ahí bonito. No, puede pasarte muchas cosas en tu encuentro con Dios, pero la verdad es que solamente tú sabes si has vuelto a nacer. Yo no lo sé. Yo puedo ver tus frutos y tener una palabra de parte de Dios, o un pensamiento de parte de Dios en mí hacia ti, pero tú más que nadie sabes si ya volviste a nacer o no. Amén. Amén. Por eso dice así, que estos detalles de los hijos de Dios es como cuando te dan una ropa y te la mides y dices, de aquí era, ¿verdad? Me queda bien, me elaboraron, me queda, no se me había caído. Es una ropa que te queda exactamente a tu medida. Por eso cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees los detalles de las personas vueltas a nacer, tú dices, hey, parece que me están hablando a mí, parece que ese soy yo, parece que yo ahí voy, o sea, tú te estás viendo ahí o no te estás viendo ahí. Amén. Una de dos. Por eso dice, lo voy a leer el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, no por tu religión, no por lo que tú piensas, no por lo que tú crees, no lo porque te enseñaron desde niños, no lo porque tú, no. Hay una sola cosa
Jesucristo y se acabó. Eso es la razón por la cual vituperan a los verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Seguimos avanzando. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, fíjense bien el otro lado, Él es blasfemado. Todo aquel que no conoce de Dios, en eso se la pasa diciendo mentiras, imaginando que así es el Evangelio, imaginando que hay que hacer todo esto, imaginando que hay que llenar puntos, imaginando que hay que estar aquí ayudando, imaginando, diciendo, ignorando, pero al mismo tiempo, como dice aquí, blasfemando a Dios. Porque si tú no hablas verdad de Dios, estás diciendo mentiras. ¿Cómo te parece? Es necesario que el que hable lo que Dios le dice que hable. Porque tú puedes decir, yo estudié, yo fui, yo entendí, alguien me dijo, pero mientras no es el Espíritu Santo, estás perdido y nada sabes. Eres un ciego, lo vuelvo a repetir. Por eso, esto es muy fácil de identificar, que todos aquellos religiosos que hablan de parte de Dios y no saben, blasfeman. Porque no hay nadie que no conozca a Dios y diga una verdad. ¿Sí? No existe tal cosa. Todo aquel que es de Dios, habla de Dios y viene de Dios. Amén. Fíjense cómo dice aquí. Dice pues la Biblia, de parte de ellos Él es blasfemado. ¿Quién? El Señor. Porque dicen un montón de blasfemias, cosas que no son bíblicas, que no son por revelación del Espíritu y no conocen la palabra de Él. Conocen los mandamientos de hombres, eso sí los conocen, pero nada que ver con el verdadero Dios. Dice, pero por vosotros es glorificado. Entonces, cuando tú hablas verdad, cuando